Hola, soy Rodrigo Alonso, chair de la Federación de las Américas de la International Atherosclerosis Society, y le doy la bienvenida a esta serie de webinares en español, lo que hay que saber en riesgo cardiovascular en la región de la TAM. Me acompañan en esta ocasión la doctora Máxima Méndez. Ella es cardióloga de la Unidad Preventiva Cardiovascular y Clínica de Lípidos CLILIPID de Santo Domingo, con la conferencia Estratificación del riesgo cardiovascular y metas lipídicas en la TAM. Y el doctor Fernando Viz, él es médico internista y cardiólogo de Servicios y Tecnología Cardiovascular en Ciudad de Guatemala, Cardio Solutions, y él nos va a hablar del papel de las técnicas de imagen en el riesgo cardiovascular. Quiero agradecer a la International Atherosclerosis Society por esta iniciativa que cuenta con el patrocinio independiente de Novartis. Soy la doctora Máxima Méndez de República Dominicana, agradecida de ser parte de esta serie de webinars en donde en esta oportunidad estaremos hablando sobre estratificación de riesgo cardiovascular y las metas lipídicas en Latinoamérica. Agradezco la invitación a la International Atherosclerosis Society. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Sabemos que la dislipidemia es uno de los problemas de mayor impacto a nivel global, pero eso no es una excepción en Latinoamérica. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 45% de las muertes en las regiones de Latinoamérica, pues está relacionadas a la elevación de los niveles de colesterol. Y sabemos que en la población adulta se estima que aproximadamente un 30% en nuestros países, pues, tienen elevación del colesterol. Pero sobre todo, este subtipo de dislipidemia, que es uno de los mayores problemas en la actualidad, que es la dislipidemia aterogénica, que se estima que su presentación en Latinoamérica es alrededor de un 25 a un 31%, y que sabemos que esta condición, la dislipidemia aterogénica, caracterizada por elevación de los niveles de triglicéridos, elevación de los niveles de colesterol, así como reducción de los niveles de la porción antiaterogénica del perfil lipídico, que es el colesterol HDL, pues va a favorecer que haya un incremento de partículas pequeñas y densas con una mayor capacidad aterogénica, y que estos productos de degradación lipolítica asociadas a las partículas lipoproteicas ricas en triglicéridos van a tener un papel importante en la aparición de la inflamación y aumentando de esta manera la disfunción endotelial y aumentando el estado de coagulabilidad en los pacientes. Sabemos que este patrón lipídico esencialmente prevalece en Latinoamérica porque hay mucha obesidad y porque hay mayor estado de resistencia a la insulina en estos pacientes, en los cuales el perímetro abdominal y la grasa visceral está aumentada. Esencialmente, existe evidencia de que aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen este patrón lipídico tienen una mayor tendencia a desarrollar eventos cardiovasculares, sobre todo de origen coronario. Y es que tanto en toda la región de Latinoamérica, aquí vemos en la parte superior en color naranja, podemos observar cómo la enfermedad isquémica coronaria, tanto en Sudamérica como en Latinoamérica andina, en América Central, en Latinoamérica tropical y también en el Caribe, pues vemos cómo la cardiopatía isquémica sigue liderando la enfermedad cardiovascular. Ahora, el problema está en que la no identificación oportuna de quienes están en riesgo es el gran desafío que tenemos en Latinoamérica, sobre todo porque la disponibilidad de calculadores de riesgo eficientes, pues no permiten que hagamos una estratificación apropiada y podamos, por ende, establecer metas lipídicas eficientes en nuestro grupo poblacionales. Y miremos este estudio, esta revisión sistemática en donde se evaluó la validación de predicción de riesgo cardiovascular en diferentes modelos en Latinoamérica y en población hispana residente en los Estados Unidos, y se pudo ver que en el uso de los calculadores y de los modelos predictivos utilizados con mayor frecuencia, aplicados en latinoamericanos, pues suele sobreestimar el riesgo cardiovascular. Y sabemos que históricamente se han venido haciendo esfuerzos
desde incluso hacer algunas adaptaciones a calculadores como el Framingham Risk Score, el mismo score o Systematic Coronary Risk Evaluation, que es de aplicación en Europa, así como esfuerzos que se han hecho por algunas entidades en Latinoamérica tratando de desarrollar modelos predictivos mucho más eficientes, como por ejemplo el sistema SAC de Argentina. Sabemos que esencialmente los calculadores de riesgo que tenemos es más disponible a la mano, como el Pool Cohort de la American Heart Association y la American College of Cardiology, el mismo Framingham, el Raynaud Risk Score, pues tiene limitaciones su aplicabilidad en diferentes razas, que es lo que suele haber en países como Latinoamérica, que tenemos mucha heterogeneidad en cuanto a nuestro comportamiento racial y por ende nuestra predicción de riesgo cardiovascular es diferente. En un esfuerzo, el primer estudio prospectivo en el cual se desarrolló un calculador de riesgo, un algoritmo para Latinoamérica y el Caribe. El Latin American and Caribbean Cohort Consortium desarrolló un calculador de riesgo en el cual tomaban en cuenta los diferentes factores de riesgo que más frecuentemente pueden predecir el riesgo, como es la elevación del colesterol, la edad, la presión arterial, y de esta manera poder estratificar el riesgo a 10 años. Un esfuerzo interesantísimo en donde más de 31 países de toda la región participaron de manera activa con aportando data de sus localidades y se tomaron en cuenta diferentes modelos, tanto de laboratorio como basados en evaluaciones en la oficina, en donde la presión sistólica, la historia o no de diabetes, el índice de masa corporal, la misma elevación del colesterol fueron algunos de los factores a tomar en cuenta, con el objetivo fundamental de que sea aplicado en la práctica clínica. Podemos ver que más de 14,000 hombres y más de 7,000 mujeres participaron al final ya del screening, mayores de 40 a 75 años, y se pudo ver que esencialmente una de sus mayores limitaciones en este calculador fue el hecho mismo de que no tomó en cuenta algunos parámetros como las variables como los sociodemográficos, el mismo sedentarismo e incluso no tomaba en cuenta la aparición de eventos cardiovasculares pacientes en edades tempranas. Y por eso, pues su aplicabilidad en la práctica clínica no ha sido tan eficiente como nosotros pues esperábamos. Un otro esfuerzo, el HEART de la World Heart Organization o de la Organización Mundial de la Salud, que también desarrolló un estratificador de riesgo estandarizado, sobre todo para regiones de bajos ingresos o de ingresos medios de toda Latinoamérica, pues se pudo ver que también desarrollaron esta estrategia o este calculador de riesgo, que fue una adaptación o una actualización de un calculador previo que era el CardioCall y que había sido ya pues previamente también desarrollado en el 2019, actualizado, y bueno, lo que hicieron fue llevarlo lo convirtieron en una aplicación electrónica. Pero esencialmente este calculador lo que nos pone basado en el riesgo cardiovascular, metas estratégicas para el control de la presión arterial y su aplicabilidad también, de nuevo, esencialmente está enfocada más hacia la hipertensión y nos deja un grupo importante de metas a alcanzar, como serían las metas lipídicas. Y por eso, aquí de nuevo, la no incorporación en este calculador de variables como el sobrepeso y el sedentarismo, pues también fue uno de los factores limitantes. En otro orden, no necesariamente para Latinoamérica, porque en Latinoamérica se han hecho esfuerzos regionales tratando de buscar tener un calculador validado, pero seguimos teniendo otros calculadores que no necesariamente son exclusivamente para Latinoamérica, pero que también pueden ser utilizados. Por ejemplo, el UPrevent, que trató de englobar a todos los calculadores disponibles y los agrupa por condiciones, por ejemplo, y te permite hacer recomendaciones de cálculos de riesgo a 10 años o de por vida. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida y queremos estratificar el riesgo a 10 años, tenemos el Smart Risk Score.
y así sucesivamente. Por ejemplo, el paciente diabético que queremos calcular el riesgo de por vida, tenemos el Dial Mother. O en pacientes en el que son pacientes aparentemente sanos, podemos aplicar el score o el ASCDB Risk para 10 años y el Life CDB Risk Mother para estratificar el riesgo de por vida. Y ni decir que hacia Europa los score, ¿verdad? En pacientes menores de 70 años, el score 2 actualizaciones para esas regiones, y en pacientes ya mayores de 70 años, el score OP o score All People. Esos son calculadores que están disponibles y que también esencialmente hay que saber en dónde aplicarlos, pero no necesariamente nos representan de nuevo en su totalidad a Latinoamérica. Otro de los calculadores más actuales es el Prevent Online Calculator de la American Heart Association, un calculador bastante innovador y que por primera vez toma en cuenta variables tan importantes como la tasa de filtración glomerular, la hemoglobina glucosilada y la localidad en donde vive el paciente. Esto es basado en que hay algunas regiones en donde hay mayor deprivación de accesos incluso a fármacos, o la misma alimentación no es tan eficiente. Este calculador nos permite clasificar el riesgo en pacientes también por primera vez menores de 40 años, de 30 a 79 años, y provee un riesgo cardiovascular a 30 años. Clasifica el paciente en 4 grupos poblacionales y en este momento se encuentra desde el 1 de enero de este año la validación de esta ecuación o de este calculador a lo largo de diferentes razas y etnias, así como de de diversos subgrupos subdemográficos. Esto es muy importante. En Latinoamérica seguimos teniendo desafíos en cuanto al uso de estratificadores de riesgo. Probablemente lo que nos dé respuesta es los modelos predictivos de medicina personalizada que más adelante van a venir a dar respuesta basado en llenado de diferentes factores de riesgo, y nos va a permitir estratificar el riesgo mejor en Latinoamérica. Esos son definitivamente uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestra región. Y precisamente la ausencia de estratificadores que nos identifiquen per se, no hay de por sí una recomendación lipídica independiente para Latinoamérica, sino que seguimos teniendo las mismas recomendaciones, tanto dependiendo de la sociedad europea que se quiera utilizar las guías de manejo de Europa o las guías de manejo de las sociedades norteamericanas. Y aquí podemos ver parte de los desafíos que tenemos en Latinoamérica, como la diversidad cultural, la variabilidad en los hábitos, que es lo que precisamente nos caracteriza, y la disminución en la educación en nuestra población. Estos son los avances que esperamos que se vayan dando y en donde la implementación de la tecnología va a venir a dar respuesta a probablemente a una correcta estratificación de riesgo en los diferentes grupos poblacionales. Así que la Big Data puede que en el futuro dé respuesta para Latinoamérica en cuanto a una correcta estratificación de riesgo en nuestras regiones. Así es que muchísimas gracias y quedamos pendientes de sus comentarios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Viz, pasado presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y quiero agradecer al doctor Rodrigo Alonso por la invitación para que hablemos el día de hoy del papel de las técnicas de imágenes en el riesgo cardiovascular. Es un tema muy interesante. Los cardiólogos cada día estamos un poco más dispuestos a solicitar imágenes, y en los siguientes 15 minutos probablemente vamos a abordar un poco este tema, tratando de ir dejando como opciones un poco concretas y claras de hacia dónde vamos caminando en el escenario de las imágenes. Aquí les presento mis conflictos de interés potenciales, sin embargo, para la presente charla, pues no tengo ninguno. Probablemente uno de los estudios más solicitados por los cardiólogos sea el ecocardiograma,
Es muy importante entender que probablemente la técnica de imágenes nos dé a largo plazo la idea de qué es lo que está sucediendo con el ventrículo izquierdo. Como sabemos, el electrocardiograma con los esquemas bien establecidos fue inicialmente la herramienta como para poder ir considerando el futuro cardiovascular del paciente. Así que desde el punto de vista ecocardiográfico, este estudio nos viene a complementar un poco más la idea de lo que realmente está sucediendo. Así que, como ustedes verán, hay parámetros que son muy convencionales desde el punto de vista ecocardiográfico, que cuando uno reporta el estudio nos ayudan a establecer cosas que son muy importantes desde el punto de vista pronóstico. Así que conocemos que las imágenes ecocardiográficas tienen una íntima relación realmente con lo que está sucediendo en el paciente hipertenso, por citar un ejemplo. Y sabemos que el adelgazamiento de la pared ventricular marca un factor pronóstico que es muy importante. Así que tenemos pacientes que tienen diabetes o que son hipertensos, que han tenido eventos coronarios agudos, y el adelgazamiento de la pared septal o de la pared libre del ventrículo izquierdo traen connotaciones desde el punto de vista isquémico de qué le ha sucedido a este paciente. Es muy importante también indicar que tanto la hipertrofia del ventrículo izquierdo confirmada por eco como los patrones de disfunción diastólica muestran a largo plazo cambios que son muy importantes reconocer. Y así, la evaluación integral de la función ventricular, tanto sistólica como diastólica, marca pronósticos importantes. Por lo tanto, el ecocardiograma sigue siendo un buen método diagnóstico. Cuando uno analiza este análisis de su grupo de pacientes, uno puede ver que cuando uno compara pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo moderada y aquellos que tienen más de 675 gramos, en el grupo del escenario, podemos ver que estos establecen un factor pronóstico que muestra una tendencia estadísticamente significativa. Por eso es muy importante que en todo paciente que es hipertenso o diabético, porque tenemos que diabética también, deban de tener un ecocardiograma evaluado de manera inicial, porque esta masa del ventrículo izquierdo realmente va a aportar un mayor valor pronóstico y los cambios que se van dando posteriormente probablemente van a poder ir marcando la tendencia desde el punto de vista futuro del paciente. Nuestro grupo, ¿qué es lo que ha reportado? Este es el grupo de CISIAC, en la Sociedad Interamericana de Cardiología, es de la Sociedad de Imágenes, y este es algo bien interesante que fue liderado por el doctor Gustavo Restrepo y que publicamos en el Consenso de Hipertensión ya hace unos años atrás. Vean ustedes cómo, a pesar de los datos ecocardiográficos normales, aquí tienen ustedes los diferentes tipos de disfunción diastólica. No vamos a entrar mucho a la explicación de esto porque la gran mayoría de ustedes probablemente lo conozcan. Estos muestran una interesante relación pronóstica. Pacientes con disfunción diastólica tipo 1, tipo 2 tienen un mejor pronóstico que los pacientes que tienen una disfunción diastólica severa o tipo 3. Sin embargo, hay un hallazgo que es muy importante. Vean ustedes, cuando ustedes encuentran hipertensión pulmonar por arriba de 35 milímetros de mercurio en ausencia de enfermedad pulmonar, lo que esto implica es que este paciente podría tener un pronóstico un poco tanto desagradable desde el punto de vista de la hipertensión. Así que estos datos no hay que echarlos en saco roto, ya que hemos visto, al menos en Guatemala, que muchos pacientes reciben esta data y lo que empiezan es de inmediato a tratar de darle a los pacientes medicamentos para bajar la presión pulmonar, y no es por esa razón, es simplemente porque son hipertensos. Sabemos bien que la deformación longitudinal del corazón sigue una torsión que es muy importante, y esto es lo que nosotros valoramos actualmente con el strain longitudinal, y el rol del spectral tracking en ecocardiografía se ha vuelto muy importante. Aquí tienen ustedes los patrones de llenado, esto es lo que se utilizaba en el pasado. Aquí tienen ustedes un patrón de llenado diastólico de tipo 1, muy frecuente en pacientes hipertensos o en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, y esto en la actualidad nosotros le hemos llevado al Doppler tisular, en donde nosotros obtenemos imágenes ecocardiográficas por Doppler tisular muy similares. Aquí pueden ver ustedes, entonces, ver la onda S, la onda E', y cómo el patrón de Doppler tisular parecía ser una imagen invertida del Doppler diastólico de la válvula mitral, y esto probablemente dé una mejor idea de la disfunción diastólica actualmente en nuestros pacientes. ¿Por qué es importante esta valoración? Porque cuando uno tiene pacientes hipertensos, esto es a lo que yo me dedico, a la mecánica vascular, aquellos pacientes que tienen
cambios en el spectral tracking ecocardiográfico tempranamente, esto es el despertar en las mañanas, vean cómo presentan alteraciones de la torsión ventricular en el corazón. Y entonces se encuentran un poco más alterados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las nuevas técnicas de imágenes ecocardiográficas probablemente nos llevan a esa dirección, ¿no? Y en esta dirección, cuando ustedes dividen en cuartiles este escenario, el strain longitudinal, el strain circunferencial, el strain principal acá en verde, el twist o el torcimiento y la torsión, vean ustedes cómo realmente en los cuartiles estos pacientes empiezan a presentar en los diferentes escenarios alteraciones del strain. Y es porque es importante, porque el strain a largo plazo también nos permite encontrar a aquellos pacientes con cierta tendencia a poder desarrollar disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y predice por mucho la falla cardíaca. Cambios que nosotros podemos ver desde adolescentes, ya que tenemos muchos niños. Aquí nosotros normalmente vemos mucho niño hipertenso y estos niños hipertensos tempranamente logran demostrar una alteración del strain tanto global longitudinal como circunferencial comparado con aquellos niños sanos. Entonces es muy importante la técnica de imágenes para la predicción futura del pronóstico en estos chicos. Así que yo les diría que de alguna manera nosotros no debemos de que pensar que por la edad estos chicos no están expuestos y de alguna manera el strain a edad temprana nos podría ayudar a ver cuál de estos chicos a largo plazo podría tener un peor futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Podríamos llegar a comparar qué sucede en el paciente con miocardiopatía hipertrófica y el paciente con disfunción ventricular, el paciente, perdón, con hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí tienen ustedes tres ejemplos, el ejemplo de los controles, el ejemplo del paciente con hipertensión y el ejemplo del paciente con miocardiopatía hipertrófica, tanto a nivel del endocardio como del miocardio medio y el epicardio. Y vean ustedes que, aunque hay alteraciones del strain en este grupo de pacientes, los pacientes hipertensos no suelen estar tan severamente deteriorados como los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, los cuales al final llegan a presentar muchos más segmentos afectados. Así pues que desde el punto de vista ecocardiográfico, una herramienta muy útil a largo plazo que nos permite ir conociendo entonces dónde estamos parados. Y aquí tienen ustedes un ejemplo clásico del bullseye ecocardiográfico. Vean ustedes en los pacientes hipertensos del panel A, no se encuentra tanto defecto como en el de miocardiopatía hipertrófica. Así que esto nos permite hacer de alguna manera alguna diferenciación muy importante en el concepto de qué ocurre en cada uno de estos pacientes. Cuando ustedes analizan la imagen ecocardiográfica se pueden dar cuenta que no es mucha la diferencia. Muchas veces el septum llega a medir que 15, 16, 17 milímetros y uno ya no puede decir, sobre todo aquellos pacientes que no tienen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como es este ejemplo que vemos aquí en el escenario B. Incluso la alineación de la toma ecocardiográfica podría sugerir que en el escenario A, que es el paciente que realmente es hipertenso, pareciera que la válvula aórtica se encuentra más comprometida. Sin embargo, en el bullseye sabemos que la perfusión miocárdica o que la función miocárdica en ese momento no se encuentra comprometida. Otra herramienta que es muy importante para la determinación de riesgo cardiovascular a largo plazo es la medición del calcio coronario. Este es un estudio que se ha vuelto un estudio pivote porque permite conocer la cantidad de calcio estableciendo un riesgo desde bajo, moderado, alto a aquellos pacientes en los que se valoró el estudio SCORE europeo, el REGICOR, que fue el estudio de Girona. Ven ustedes lo que sucedió. Cuando uno quiso calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes, los que tenían mayor cantidad de calcio coronario, por supuesto, estaban en mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos pacientes de edades que el estudio SCORE no tiene en consideración y tenemos pacientes, por ejemplo, de 35 años, diabéticos, lipidémicos, obesos, que ya pueden llegar a tener un score de calcio alterado, pero sin embargo nosotros no pedimos la herramienta diagnóstica y los scores de riesgo los dejan afuera por la edad. Y entonces, ¿qué es lo importante con esto? Que el score de calcio predice un paciente con más de 400 unidades Agastrom de calcio coronario, es un paciente de muy alto riesgo, tenga la edad que tenga. Así que esto nosotros lo dejamos planteado en nuestra publicación del International Journal of Cardiology Hypertension, en donde nosotros dijimos que tiene un factor pronóstico muy importante
y que está indicado en la estratificación del riesgo en pacientes asintomáticos con bajo o riesgo moderado intermedio en el pretest de riesgo. Esto quiere decir que toda la gente joven podría entrar aquí en este escenario, o aquellos pacientes que, a pesar de que nosotros creemos que el escenario del riesgo cardiovascular podría ser un mayor, no podemos definirlo completamente. Así que esto es algo que discutimos mucho en el pasado con la gente de la editorial, pero es algo en lo que nos deberíamos de mover más a menudo. ¿Y por qué? Porque vean ustedes aquí también, esto es hipertrofia de la pared de la aurícula izquierda, ¿verdad? Que nos puede llegar también a sugerir que hay alguna alteración del estén, que esta arteria, esta pared de cebamiento va a dejar de ser complaciente durante los siguientes años. También nos sirve en la resonancia para tipificar los diferentes tipos de hipertrofia, tanto de hipertensos como de miocardiopatía hipertrófica. Y vean ustedes cómo en el escenario A, que es el que ustedes ven acá, en la imagen de T1 se encuentra una zona isquémica, ¿verdad? Que está muy bien diferenciada en la cicatriz, mientras que los demás lo que muestran es únicamente la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Así que la resonancia vino para quedarse, y probablemente las técnicas de imágenes, tanto en pacientes hipertensos como no hipertensos, con imagen de resonancia magnética y strain en resonancia magnética de corazones hipertensivos, pueden ser las siguientes herramientas para establecer el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Aún no tenemos la data suficiente para que esto dé una estadística significancia. Sin embargo, parece que vamos caminando en buen camino, y al menos para discriminar la miocardiopatía hipertrófica, pues ya muestra algunos datos prometedores en miocardiopatía hipertensiva. Aún estaríamos por verlo. Esto es algo a lo que yo me dedico, a la mecánica vascular. Esta es una técnica de imágenes, porque lo que obtenemos realmente son imágenes de las curvas de presión de aorta, y esto nos da ciertos índices como la presión central, tanto la velocidad de onda de pulso, el índice de resistencia de las arteriolas, establece la edad cardiovascular. ¿Por qué tiene una importante relación? Porque nosotros podemos combinar técnicas con imágenes. Aquí tienen ustedes el estudio SAFER, en donde ustedes pueden ver que el paciente con rigidez arterial o con una edad de rigidez arterial mayor a la que tiene, ya puede presentar cambios a nivel del fondo de ojo que se ve que uno debería estar obligado a buscarlo. Entonces, velocidad de pulso directamente relacionado al calibre de las arterias hipertensas, pero también está relacionada directamente a la presencia de calcio coronario. Así que si yo tengo un paciente con rigidez arterial, con diabetes mellitus, hipertensión, y yo tengo que este paciente tiene mucha rigidez arterial, obligadamente yo debería ir a buscar el calcio coronario de este paciente, porque entonces serían dos pruebas que me podrían establecer el moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular de los pacientes. Y la gran mayoría de los pacientes con rigidez arterial probablemente tengan un score de calcio que es considerablemente mayor. Y cuando uno combina este escenario, la cuantificación de la grasa miocárdica se vuelve muy importante, y esto es el rol de las imágenes en los pacientes con diabesidad y combinándolo con diabetes. Entonces, la cuantificación de la grasa miocárdica podría establecer a largo plazo un valor pronóstico que es muy importante. Vean ustedes aquí diferentes ejemplos. Aquí está el pericardio, aquí está el tejido adiposo tisular del miocardio, y vean ustedes en esta técnica de imágenes cómo la cuantificación se hace muy importante. Este es el SPECT. Ya esto es directamente para establecer isquemia miocárdica posterior a la inervación simpática. Así que aquí estas imágenes nos llegan a establecer áreas de reperfusión, y probablemente nosotros tenemos pacientes con electrocardiogramas raros, ecocardiogramas con alteraciones de la movilidad no muy bien descritas, y las técnicas de resonancia magnética lo que nos van a demostrar son zonas de isquemia que probablemente no se vengan a manifestar de una manera más impactante. Por supuesto, la fibrosis intersticial, para descartar cierto tipo de enfermedades, obliga a que la resonancia magnética sea la herramienta de elección para las enfermedades por depósito, por citar un ejemplo. Aquí tienen ustedes post-contraste en este paciente, y uno puede ver en la imagen toda la tinción que muestra los lugares en los que se ha hecho el depósito. Así que muchas gracias. Esto fueron 15 minutos. Pudimos hablar un poco más, pero vamos a quedar ahí listos para la discusión con Rodrigo y con Máxima para esto. Muchas gracias. Hola,
Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas de estas dos interesantes conferencias. Muchas gracias, Máxima, por tu conferencia acerca de la estratificación del riesgo cardiovascular y metas lipídicas en la TAM, y Fernando acerca del papel que tiene la imagen en la estratificación del riesgo. Máxima nos acompaña de República Dominicana y Fernando desde Guatemala. Yo no voy a decir dónde estoy. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo, tenemos 30 preguntas, 30 minutos, perdón, para hacer una discusión muy entretenida. Máxima, tú hablaste muy bien de las guías, de la necesidad de estratificar el riesgo cardiovascular. ¿Cómo ves tú esta realidad en América Latina? Bueno, como pudimos ver durante el desarrollo de la revisión, pues en Latinoamérica tenemos desafíos importantes en cuanto a la disponibilidad de herramientas eficientes para la estratificación de riesgo cardiovascular. Reconocemos que históricamente se han hecho grandes esfuerzos tratando de dar respuesta a esta necesidad y de hecho diferentes grupos, entre los cuales creo que ha estado también el doctor Fernando Viz, que nos acompaña aquí, pues han tratado de desarrollar modelos predictivos en nuestra población. Porque como vimos también, los modelos de predicción cardiovascular disponibles en países como Estados Unidos o Europa eh, tienen ausencia de número suficiente de personas que representen a la TAM, primero, y segundo, sobreestima el riesgo cardiovascular en estos grupos, específicamente de Latinoamérica. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el punto en donde probablemente la respuesta de eso nos lo venga a dar el uso de modelos con inteligencia artificial y la Big Data. Probablemente por ahí que vaya a venir la respuesta, pero por ahora los diferentes modelos que se han desarrollado no tienen una aplicabilidad tan eficiente en la práctica clínica, me refiero. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque en el fondo, si uno analiza la evidencia de todos los grandes estudios, sabemos que reducir colesterol LDL, porque estamos hablando de metas lipídicas, ¿no? De colesterol LDL principalmente, es bueno. Y si funciona para aquellas poblaciones donde se estudiaron, tendría que funcionar también para la nuestra. Por supuesto, población latinoamericana ha participado en los grandes trials, ¿no es cierto?, de uso de estatinas y de los nuevos fármacos más innovadores. Entonces, claro. El tema está en cómo clasificamos a los pacientes, es igual, claro, el paciente que ha tenido un infarto en República Dominicana, en Guatemala o en Chile, debería ser igual probablemente un paciente que ha tenido un infarto o comportarse igual, ¿no? Que un paciente que ha tenido un infarto a lo mejor en Italia, ¿no? O en España, ya que compartimos raíces y hay muchas cosas en común. Pero claro, nosotros siempre tendemos a mirar, ¿no es cierto? Y a ver las guías europeas, por ejemplo, ¿no? Que son las que como que Es son las más correcto. estudiadas, son como las más donde hay gran cantidad de gente detrás que analizan toda la evidencia. Y bueno, y uno se plantea, ¿y tenemos que ser iguales de estricto en llegar a esos niveles tan bajos de colesterol que tenemos ahora, ¿no? Por debajo de 55 en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, o tal vez uno podría pensar si deberíamos de ser o no menos exigentes en nuestra región. Eso es una pregunta, ¿no? Porque no tenemos, en los países, cada uno de nuestros países probablemente tenga guías distintas, ¿no es cierto? Yo no sé en República Dominicana si tenéis una guía de manejo, o en Guatemala, Fernando, si tenéis guía de prevención cardiovascular y de manejo, y si adoptáis los valores de las guías europeas, los americanos, los estadounidenses tienen un concepto un poco distinto que probablemente vaya a cambiar, pero ¿no? Es Fíjate, correcto. perdón, fíjate, Rodrigo, que no tenemos guías. Realmente son pocos los países latinoamericanos que en realidad tienen guías. Probablemente Argentina, Chile, Brasil, por citar ejemplos, México. Los países chicos tienen el gran problema de la poca representatividad. Alguna de las cosas que aprendimos en el camino fue tratar de estandarizar lo que estamos hablando. Publicamos algo de lipidemia heterogénica hace algunos años desde la Sociedad Interamericana de Cardiología, ¿verdad? Y tratamos de que esto sea un impacto. Luego hablamos un poco de riesgo residual para hablar por qué estamos fuera de las metas. ¿Dónde estamos parados hoy? Perdón. Actualmente, con Carlos Pontes, tenemos una sesión de joint meeting con la Sociedad de Cardiología Preventiva Europea, porque estamos tratando de adaptar algoritmos a hacer algo que se llama SCORE-SIAC.
el score SIAC probablemente implique un gran esfuerzo de todos los países de Latinoamérica para poder ir estableciendo estas pautas. Por ejemplo, lo último que publicamos nosotros fueron los índices de corrección. ¿Cuánto para 0.8 para Norteamérica, 0.7 para Sudamérica, 1.2 para el Caribe? Hablando de guías de estratificación de riesgo. Entonces, lamentablemente, creo que aún estamos un poco verdes en poder tener la propia data, pero el futuro es ese, ¿no? Porque no podemos quedarnos atrás. Eso es una muy buena noticia, Fernando, ¿no? Tener y disponer datos, ¿no es cierto?, para poder, sobre todo, cuantificar y estratificar bien a nuestra población. ¿No? Sobre todo en aquellos que tienen, probablemente decir, tiene riesgo bajo, tiene riesgo moderado, porque la persona que ya tiene un alto riesgo, ¿no es cierto? La persona que vive con diabetes, que tiene, qué sé yo, ya hizo un evento cardiovascular en cualquier territorio, como que uno ya claramente lo estratifica, ¿no es cierto? Lo clasifica en una persona con un riesgo al menos alto, muy alto. ¿M? Porque Así claro, es. eso también tiene un impacto, ¿no es cierto?, en los valores a los que tenemos que llegar. Y eso sabemos que es tremendamente difícil en nuestra población. Es correcto. El patrón lipídico en regiones como Latinoamérica suele ser un poco más complejo a veces, sobre todo porque nuestro patrón lipídico que prevalece es un patrón lipídico aterogénico asociado a los estados de resistencia a la insulina por, de hecho, el tipo de alimentación con el que esencialmente nosotros estamos, es decir, una dieta rica en carbohidratos. Y sabemos que los pacientes con estado de resistencia a la insulina pues tienen un patrón lipídico asociado a partículas lipoproteicas ricas en triglicéridos. Entonces, probablemente nosotros no estamos siendo lo suficientemente intensivos al momento de alcanzar las metas porque precisamente para poder saber a dónde tenemos que llegar en cuanto a metas de trabajo, es asociada a la correcta estratificación de riesgo. Entonces comenzamos por el problema primario de que no tenemos un estratificador que nos defina completamente a Latinoamérica, porque en la misma Latinoamérica hay mucha diversidad. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que hacer adaptaciones y decidir de manera individual como médicos o como cardiólogos al momento de hacer la estratificación, pues simple y llanamente nos deja una especie de bias en el medio en donde no tenemos como una correcta dirección hacia dónde dirigirnos en cuanto a la meta. Tenemos que hacer adaptaciones de guías que vienen de otros países con otro tipo de característica clínica de los pacientes en los cuales se desarrolló el modelo de predicción. Entonces, ahí es donde está. Pero de nuevo, no hay metas específicas diferentes para Latinoamérica. A Sí, pesar de que se han hecho consensos, perdón, doctor Luis, a pesar de que hay consensos en diferentes países, como muy bien ustedes han estado destacando, también es cierto que no tenemos guías como que sean diferenciadoras. Nosotros siempre llanamente nos ajustamos a las guías de los estudios grandes que han demostrado, ¿verdad? Reducción de mortalidad y basado en eso, pues basado en el riesgo cardiovascular, con la herramienta que tenemos, nos montamos en la meta de objetivo de colesterol LDL que nos dice la guía que nosotros individualmente adaptemos en nuestra práctica. Fíjate que Máxima toca un punto que es importante. Tenemos casi 700 millones de habitantes en Latinoamérica. Tenemos una región norte, digamos, Estados Unidos, norte de México, y luego viene sur, Centroamérica, hasta Guatemala, un poco El Salvador, con una población indígena muy importante, de la cual tiene multietnia, porque digamos, en Guatemala hay 23 diferentes razas, el altiplano no tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, luego tenemos una raza caribeña, digamos, que solo por hablar de algo, pues, hiperreminémicos, por citar un ejemplo, luego viene el Pacto Andino, que en donde volvemos a tener mucha población indígena, y luego en el sur tenemos mucho descendiente europeo, o sea que aquí el gran problema es que diferentes razas, mucha mixtura, así que el comportamiento debe ser un poquito diferente en Chile que en Guatemala en factores de riesgo, ¿no? Claro, No, y de hecho, doctor Rodrigo y doctor Fernando Viz, en la revisión que acabamos de presentar, igual por la World Heart Federation, perdón, por la Organización Mundial de la Salud, perdón, pues vemos como independientemente y lo separamos por regiones, la región de Centroamérica, el Caribe, andina, pues podemos ver que la primera causa de muerte, como quiera, sigue siendo la enfermedad isquémica de origen coronario.
la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es decir, que aquí, de nuevo, a pesar de que tengamos comportamientos discretamente o probablemente bastante diferentes, como muy bien destaca el doctor, basado en nuestra alimentación y la cultura, pues como quiera, a pesar de eso, independientemente de la región de Latinoamérica que veamos, el 45% de las muertes asociadas a enfermedad cardiovascular aterosclerótica están asociadas a la dislipidemia. Y es importantísimo eso. Claro, yo creo que es importante, fíjate tú, en el fondo, claro, las metas podemos asumir, las metas de las guías europeas. Uno podría decir, mira, podemos sentirnos cómodos, ¿no es cierto?, tratando de reducir el colesterol LDL como meta primaria, lo que más podamos, ¿no? Y ya podríamos discutir o no si el valor menos de 55, menos de 70, bueno, eso se podría discutir, pero en el fondo uno puede decir, queremos llegar a niveles más bajos porque necesitamos que nuestros pacientes estén mejor controlados, sobre todo los de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Sí, probablemente el tema viene en cómo clasificamos a nuestros pacientes, porque aquí ya tuvo un infarto, ya lo tuvo. Es la persona asintomática que queremos que tenemos que. Fíjate que en Chile, si uno analiza el programa cardiovascular y la orientación técnica del año 2018, que fue la última que se está actualizando, pero cuando uno ve la estratificación de riesgo, define 5 casos en los cuales se define el alto riesgo. La meta es por debajo de 70 en LDL. De momento, eso me imagino que irá a cambiar. Y en el riesgo, bueno, en el riesgo moderado es por debajo de 100 y en el riesgo bajo es por debajo de 130. Pero cuando tú miras la tablita, porque se hizo una adaptación de Framingham, ¿no? Con un modelo similar al europeo, una mixtura ahí, y tú ves que todas las mujeres, prácticamente no hay ninguna que tenga alto riesgo. Si no tiene ninguna de esas 5 condicionantes, o sea, si tú solamente te vas a la edad, a la presión arterial, al colesterol. Entonces, claro, es una sensación un poco extraña porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en la mujer también, ¿no? En muchas partes del mundo. Entonces, Absolutamente. ahí yo creo que Fíjate, nos faltan datos y ahí yo creo que lo importante, ¿no? Y en este caso, que las grandes organizaciones, las sociedades científicas colaboren y que todos colaboremos en disponer de datos, especialmente en la región de Latinoamérica, para ver cómo podemos estratificar mejor a nuestra población. sí, fíjate que uno de los hallazgos bien interesantes fue cuando se publica el estudio de Girona, que es un estudio hecho en España. Este realmente demostró lo que tú estás hablando. El Framingham no era aplicable a las poblaciones hispanas. Por supuesto, jamás aplicable porque subestimaba el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y otro gran problema que tienes es, ok, tú tienes este chico de 35 años de edad que tiene factores de riesgo, pero no logras establecer realmente dónde está parado y lo subestimas también, y es el que probablemente antes de los 40 va a tener el siguiente evento cardiovascular. Otro punto que te hablaba, digamos, cuando escribimos los valores en el estudio de riesgo residual, yo recuerdo que nos reunimos en el comité a hacer el análisis y dijimos, bueno, ¿qué meta vamos a poner de LDL? Y fíjate que si tú tienes 190 LDL y lo reduces el 50%, a este paciente de alto riesgo lo dejas en alto riesgo, porque la reducción del 85% no lo lleva a la meta. Y recuerdo cuando Daniel Pistor decía, es que no hay que ser pinches, o sea, bajemos las 55 a los pacientes de alto y muy alto riesgo. Incluso ayer estaba revisando el documento de ácido bempedoico para pacientes, incluso en persistentes en eventos coronarios, estamos proponiendo 44 de LDL. Así que, ¿hacia dónde vamos? Uy. Bueno, yo Mientras creo que más bajo, mejor. claro, claro, pero nos falta, como te digo, yo creo que muchos datos en Latinoamérica. Yo creo que eso es una de las tareas importantes yo creo que en este caso de la International Atherosclerosis Society, que puede colaborar, ¿no? En tratar de aunar esfuerzos para sacar datos e información. Vamos a movernos un poquito a la conferencia de Fernando. Fernando dio una charla muy interesante, nadie mejor que él en Latinoamérica para hablar de imagen, ¿no? Fernando, sí, primero, en modo general, ¿cómo ves tú el papel de la imagen? ¿No es cierto? Justamente en la estratificación del riesgo, el papel que pueda tener, y luego si tuvieras que elegir una imagen, ¿cuál elegirías para estratificar el riesgo? Mira, es una muy buena pregunta. Fíjate que lo de las imágenes creo que siempre va a ser controversial porque tenemos más médicos que deciden no hacer las imágenes. Te voy a contar la historia. Si tú me preguntas cuál es la imagen que yo escogería para poder tener clara una visión de riesgo, escogería el score de calcio coronario. Y te explico por qué. Me permite entender en este paciente que no tengo claro el riesgo o lo tengo muy subrogado, decir, ok, su verdadero riesgo es este. Cuando nosotros publicamos en el 2020 la estratificación de riesgo, nos centramos mucho en la imagen de score de calcio coronario
Y el editor de la revista nos para y nos dice, pero a ver, es que eso es muy caro. Claro, le dije, pero es más caro que revascularices al paciente o lo mandes a que tenga DALIs por no haberse bien estratificado. Después de mucha discusión, quedó en el artículo de la publicación que nos permite conocer realmente cuál es el escenario de estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes este paciente diabético, o tienes este paciente hipertenso joven, al cual que tú mandas a hacer un ecocardiograma y lo encuentras con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Eso es daño a órgano blanco igualmente. Así que yo te diría, creo que actualmente estamos parados en que tenemos 3 técnicas de imágenes accesibles. Mi preferida va a seguir siendo el score de calcio coronario, porque sí te dice dónde estás. Pero probablemente el eco y el Doppler de carótida también te puedan establecer a largo plazo alguna idea. Lo que está por venir es interesante, la resonancia magnética para diferenciar entre la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía hipertensiva. Yo hago mucha mecánica vascular y nosotros tenemos, si hay mucha rigidez arterial, es predictor el cambio del fondo de ojo y que le hagas imágenes de fondo de ojo o que vayas al score de calcio y lo encuentres alterado también. Así que hay de todo ahora en el tablero para poder hacer, Rodrigo. Pues eso está muy bien, ¿ah? Son buenas, eso siempre es bueno, ¿no? Cuando hay harta posibilidad de elegir distintas, porque claro, serán distintos costos también, ¿no? Para distintas Perfecto. realidades, ¿no? Para distintas realidades. Fernando, en el fondo, este concepto que también se ha discutido mucho, ¿no? Del calcio coronario cero, ¿no? Y cuándo implica el mayor riesgo y que el cero, si el cero significa cero riesgo, que no es así, ¿no? Porque será bajito, Claro, pero no, el claro. riesgo va a ser cero, ¿no? Pero claro, queda esa sensación de repente de, mira, no tengo nada, porque no te discrimina si hay placa o no hay placa, te dice solamente que no hay calcificación en la arteria, ¿no? Claro, claro. Mira, lo que pasa es que tú lo has dicho, Diego. O sea, nosotros clasificamos de 0 a 100, de 100 a 400 o más de 400 unidades a Gaston. Y esto lo que te dice es bajo, moderado o alto riesgo. Pero esto es un dato asociado al riesgo que tú has establecido previamente. Si el paciente es de moderado riesgo y no tiene calcificaciones, sigue siendo de moderado riesgo. Eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que si tú tienes un paciente de bajo riesgo y tienes 400 o más de calcificaciones, automáticamente lo conviertes en un paciente de alto riesgo. Para eso sirve la tomografía, no para decirle que no le va a pasar nada. Yo creo que esto es algo que uno tiene que tener muy claro en el momento que informa el riesgo al paciente. Ahora bien, lo que pasa es que acuérdate que tú tienes también, cuando haces imágenes y te vas a ultrasonido intracoronario, tú tienes hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. Y eso también es un problema, porque tú puedes tener placas dentro de las coronarias que no te las va a mostrar realmente el score de calcio, porque no está diseñado para eso. Y este paciente te puede decir que es aún de un mayor riesgo, porque pues tiene una oclusión y lo que hay que ver es de qué calidad, si esa placa es blanda, si está calcificada, y esto te lleva a otro método de imágenes, ¿no? Así que hay mucho ojo con eso, definitivamente, Claro, ¿verdad? o sea, lo importante es saber cuándo pedirlo, ¿no? Cuándo pedir la imagen, porque a lo mejor a una persona de bajo riesgo, uno no le pediría a priori un calcio coronario, ¿no? Salvo que la persona diga, me lo quiero hacer, porque hay personas que te dicen, doctor, yo quiero saber cómo están mis arterias, ¿qué me recomienda usted? ¿No? Y no tienen riesgo, y tienen Claro, el acceso y pueden hacerlo, ¿no? El acceso y decir, pues yo me lo quiero. Entonces ahí vas a encontrar una población de bajo riesgo que de repente van a empezar a aparecer, ¿no es cierto? Personas y eso lo vemos en la práctica clínica, ¿no es cierto? Con cierta frecuencia. Y el tema del ecodoppler carotidio, yo me acuerdo hace muchos años, el ecodoppler carotidio se usó mucho, lo usaban mucho en Europa, en Holanda, ¿no? Cuando salieron los estudios de hipercolesterolemia familiar, para ver como un endpoint subrogado, que era para ver, primero se hablaba mucho del engrosamiento, pues se dijo el engrosamiento no sirve porque el engrosamiento está afectado por la edad, por la hipertensión arterial, sí tiene que haber placa. Entonces yo sé que ha habido varios estudios posteriormente que han tratado como de reafirmar este concepto de que lo que importa es la placa en la carótida, pero claro, que tú puedes tener enfermedad acá y no tener acá, o en la periférica o al revés, ¿no? Pero entonces, ¿qué opinas tú del ecodoppler que se usa habitualmente? Porque es lo que te mide, lo que hace el ecografista vascular en general. mira, lo que hace realmente es medir el grosor íntima media y establecer si ese grosor íntima media tiene compromiso de placa. Y trata de establecer si esa placa tiene una obstrucción, bien del gradiente que existe a través de esa obstrucción. O sea, el tener aumento de grosor íntima media no te implica tanto riesgo, como tú lo has dicho, como el de tener la placa calcificada ahí.
y es exactamente lo mismo que evalúas con el score de calcio coronario. O sea, si tú tienes un aumento de grosor íntima media y tienes 80 años, pues dices, bueno, son arterias viejas. Es lo que haces con la mecánica vascular. Tienes un paciente de 60 años con una edad vascular de 65, pues dices, tiene el derecho a estar envejeciendo. Pues tienes uno de 40 con 55 de edad vascular, probablemente en esta técnica también tengas un mayor valor pronóstico. Yo creo que ese es el problema, que las imágenes son súper analizadas inicialmente y luego venimos en el retroceso de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Probablemente si se pone de moda la resonancia y se vuelve accesible, vamos a tener un montón de gente haciendo resonancias magnéticas, pero ¿qué es lo que quieres evaluar de la resonancia? ¿Quieres la grasa epicárdica? ¿Quieres valorar realmente la perfusión a través de, o sea, qué es lo que vamos a valorar? Porque tener grasa epicárdica tampoco implica que ahora tenemos que tener una técnica para la reducción de grasa epicárdica, ¿no? Efectivamente. No, no, comentar ahí dos cositas, por ejemplo, en cuanto a los detractores del score de calcio coronario. Usualmente ellos se soportan, hacen support de que el score de Agatston, por ejemplo, al momento de hacer el conteo de las placas, no discrimina eso que el doctor destacó de si la placa es excéntrica o no lo es. Pero lo que queremos dejar es claro de que si hay placa, inmediatamente el paciente entra en prevención secundaria al momento del abordaje terapéutico, y la intensidad de los objetivos a alcanzar son mucho mayores en la reducción de colesterol LDL. O sea que el score de calcio tiene su utilidad para la reestratificación de riesgo. Entonces está el otro grupo que son los que utilizan defensores de los Doppler. Y bueno, el doctor Fuster nos dejó bastante claro de que hay mayor predicción de riesgo inflamatorio, porque al final nosotros queremos placas que sean estables, ya que estén, si están, pues las placas que están presentes en las arterias femorales, que ahí es donde viene el desafío, de que hay mucho problema de técnica al momento de identificar las placas en las femorales, doctor. Y el hecho de que nos la den negativa, o sea, que no haya, no necesariamente quiere decir que no estén, sino que tenemos problemas con los técnicos que hacen el procedimiento. Y entonces el doctor Fuster entonces comienza a implementar, claro, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Mucho dinero, el uso del PET para identificar la actividad la actividad inflamatoria de la placa con el 18 de oxiglucosa. Entonces ya ahí la cosa va a cambiar. Estamos hablando de que son estudios experimentales y que, claro, es muy costoso, pero esperamos que en el tiempo nosotros, además de que podamos decir si hay placa, podamos medir la actividad inflamatoria, y al final, de nuevo, de entrada, no va a modificar el objetivo de reducción de los niveles de colesterol LDL y la intensificación del control de los factores de riesgo, pero nos va a dar una mayor predicción de inestabilidad de la misma y nos va a permitir reestratificar con mayor precisión. Máxima, desde el punto de vista práctico, tú tienes un paciente que lo evalúas, vamos a hablar, un paciente, un varón de 40 años, que tú lo evalúas en consulta, tiene criterios de síndrome metabólico, tiene obesidad abdominal, tú le ves los análisis, tiene un poquito de hiperglucemia, tiene los triglicéridos un poco altos, supongamos que fuma un poco, ¿no? O sea que es una realidad que uno ve habitualmente, ¿no? Poco, todo poco. La población tiene ese fenotipo. Tú a esa persona, por ejemplo, ¿le pedirías alguna imagen? ¿Le pedirías algo más? O sencillamente le dirías, le voy a tratar su colesterol LDL como meta primaria, luego le manejo todos sus factores, que deje de fumar, la alimentación, la promoción de la actividad física, si pierde peso, ¿no? Todo esto que uno pudiera usar en pacientes, los nuevos fármacos, ¿no es cierto?, para el manejo de la obesidad, etcétera, etcétera. Y después veo el resto de cómo me queda el resto de los lípidos. Después pienso si me planteo o no me planteo pedirle una imagen para estratificar. ¿Qué harías tú? La imagen de entrada, doctor. Necesitamos, no damos nada por sentado en la oficina. Sobre todo, y lo estamos mirando con la implementación de los nuevos calculadores de riesgo que se han movido hacia poblaciones más jóvenes. Usted me decía que era un paciente joven, ¿verdad? Hacia 30 años, porque precisamente ahora que hablamos de la exposición crónica prolongada de la elevación del colesterol LDL como un marcador independiente de alto riesgo, esa discreta elevación en los niveles, para no utilizar
ese un poquito alto, esa elevación sistemática y sostenida, no tan elevada del colesterol LDL, se convierte en un factor de riesgo acelerador de la aparición de la aterosclerosis. Entonces, ese paciente usualmente cuando llega a nosotros ya viene con un tiempo de exposición a esa discreta elevación del colesterol, a ese estado de resistencia a la insulina, pues nosotros tenemos que de entrada, cuando lo podemos captar, inmediatamente hacer la estratificación completa. Y yo creo que desde el punto de vista práctico, yo que trabajo la parte, al igual que ustedes, de avanzada de estratificación de riesgo, el paciente merece saber de entrada si ya tiene o no presencia de placas ateroscleróticas. Porque eso me recuerda a un eslogan en mi país que decía que el VIH no se ve en la cara, tampoco la aterosclerosis se ve en la cara. O sea, tú puedes estar incluso delgado, muy bien, y cuando nos metemos en tu perfil lipídico y tu exposición crónica y otros factores que aceleran la aterosclerosis, nos podemos llevar muchas sorpresas. O sea que la respuesta a su pregunta es de entrada, hacemos el rastreo vascular para la reestratificación de riesgo cardiovascular. Gracias. ¿Tú, Mira, Fernando, una similar? sí, fíjate que acaba de tocar un punto interesante. Ayer vi una señora de 56 años de edad. Vino acá para una evaluación cardiovascular porque tenía años de no hacérsela, con mucho sobrepeso, pero que según ella hacía mucho ejercicio, que con una super dieta, porque no transgrede la dieta, pero digo, con mucho sobrepeso, y así como 3 o 4 años de no sacarse laboratorios, ya la habían visto hace unos años, y su nutricionista le había dicho que con ese LDL tan alto ni se preocupara, que solo era cuestión de dieta. Bueno, ella tenía 190 de LDL y 289 colesterol total, triglicéridos, glucosa estaban dentro de límites normales. Entonces empezó esto, se le hizo una prueba de esfuerzo por parte del chequeo médico. Hace 4 minutos, esta señora que en teoría hace mucho ejercicio, hace 4 minutos y tiene un poco de claudicación. Y es justamente lo que estamos hablando. O sea, alguien que se siente sano, con una prueba positiva para dolor en miembros inferiores, tiene que ir imágenes, porque además tiene un L de 190. Claro, glucosa la tiene 100, la hemoglobina glucosilada estaba en 4.9, pero te garantizo que esta señora está calcificada. Y todavía me dice, doctor, es que yo no quiero tomar porquerías. Le digo, bueno, ¿a qué usted le llama porquería? Porque lo que yo le voy a dar realmente le va a evitar que a 2, 3 años usted tenga un evento vascular. Y fíjate la cuestión, ¿tiene indicación? Sí la tiene. Hay que mandarla a hacer imágenes, Muy definitivamente. bien, muy bien. Bueno, nos quedan 2 minutos. Máxima, por favor, haz un pequeño resumen, o sea, las líneas más importantes, los key messages para casa, para que nuestros auditores. Y si quieres meter ahí una cuñita de colesterol no HDL, porque nos faltó hablar de eso, pero cortito, un Bueno, minuto. puntualmente que la estratificación de riesgo cardiovascular en Latinoamérica de nuevo sigue siendo un desafío todavía. No tenemos una herramienta en la práctica, a pesar de que se han desarrollado varias estrategias, pues todavía en la práctica no tenemos una herramienta que nos clasifique por sí solo a toda Latinoamérica y que evidentemente el paciente en Latinoamérica, un paciente con dislipidemia aterogénica, es un paciente con niveles de colesterol no HDL reducido y por ende ya por ese solo factor de tener la porción antiaterogénica del perfil lipídico alterada, pues tiene un mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, incluso en el contexto de discretas elevaciones de los niveles de colesterol LDL sin alcanzar una elevación exagerada y que al final la elevación de las partículas lipoproteicas ricas en triglicéridos y el colesterol no HDL y la ApoB son los nuevos marcadores que están guiando junto a la elevación de la lipoproteína, el riesgo cardiovascular residual y la población de Latinoamérica no está exenta de ese desafío. Así que a medirlo y a plantearnos trabajar en metas asociadas a las herramientas que tenemos en este momento. Gracias. Fernando, Pues tal vez rápidamente, Rodrigo, hay que perderle miedo a las imágenes. No son costosas porque es riesgo-beneficio. O sea, si tú estratificas temprano al paciente, temprano lo vas a tratar y vas a lograr evitar eventos cardiovasculares a futuro. Así que creo que en el siglo XXI no podemos decir que nos conformamos con un electrocardiograma, sino que probablemente vamos a decir, al menos debería tener un score de calcio. Al menos. Pero bueno, eso es lo que hablaremos a futuro.
Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a Máxima en República Dominicana y a Fernando en Guatemala por estas dos excelentes conferencias y por esta mesa de discusión. Y pues nada, pues muchas gracias y gracias a la International Atherosclerosis Society por esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias.